Bien, vamos a dar paso a la doctora Estefanía Pineda. Ella nos va a hablar de conductas agresivas en el perro independientemente de su raza o tamaño. Importancia pues, de una correcta educación y entrenamiento. Estefanía Pineda es veterinaria, ella está especializada en investigación, psiquiatría y bienestar animal. Su línea de trabajo diaria la hace quizás una de las personas más cualificadas para hablar de lo que vamos a tocar hoy. Ella tiene un máster en etología clínica veterinaria y de bienestar animal por la Universidad Complutense de Madrid, un máster en investigación en ciencias veterinarias. Participa en muchos trabajos de investigación y formación en el área de comportamiento y bienestar animal, en el Centro de Medicina de Comportamiento que hay en la Universidad Complutense, en la Facultad de Veterinaria, es docente. Terapeuta de comportamiento, participa en terapia asistida y colabora en todos los temas de pregrado en la misma universidad. Tiene múltiples conferencias en su currículum, nacionales e internacionales, y también posee numerosas publicaciones respecto a este tema. Así que cuando quieras, Estefanía, nos hablas de ese tema que es importante. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Bueno, primero decir que este es un tema bastante controversial, ¿vale? Y nosotros como veterinarios, me refiero al gremio en el que yo me muevo, muchas veces hemos tenido que ver muchas cosas que nos llevan a pensar, ¿no? El por qué un perro lleva a cabo un proceso agresivo. Entonces, para que un perro realmente sea agresivo, tal cual lo habla o lo citan en la ley, se necesitan diferentes cosas, ya no solo físicas en el animal, sino también que hacen parte de su sistema mental, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos un perro, sea de la raza que sea, lo primero que nosotros debemos pensar es ya no solo si tiene esas características físicas que le hacen un perro potencialmente mal llamado peligroso, o si realmente la parte psíquica es la que está alterada y hace que el animal, ya unidas a esas fuertes características anatómicas que vienen por su raza, sea un perro que realmente tiene problemas. Entonces aquí es cuando nosotros nos empezamos a indagar el papel que juega el propietario, porque el problema es que muchas veces en la ley y nosotros en veterinaria no tenemos conciencia hasta qué punto una persona es consciente de la clase de animal que tiene. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el Centro de Medicina del Comportamiento Animal, vemos que más del 70% de las consultas que tenemos son de agresividad en los animales. Y concuerda con que esas cifras son más hacia el lado de animales que no pertenecen a las razas peligrosas. Concuerdan mucho con razas pequeñas, razas que sufren de reactividad, ¿no? Razas que no tienen nada que ver con las características físicas de las cuales se estaban hablando hace un momento en la ley, y bueno, que tienden más a tener un perfil psicológico, que hacen, ¿sí?, que haya una alteración con el propietario y que el animal lleve a cabo conductas, ¿sí?, que no sabemos, conductas erradas. ¿Cuál es el problema? Que claro, no podemos comparar el mordisco de un Yorkie al mordisco de un perro de estos. El problema no radica en la anatomía, el problema radica en cómo el propietario está llevando a cabo la tenencia de ese animal, la educación, ¿sí? Porque el Yorkie muerde 100.000 veces más, un Yorkie reactivo, que realmente un perro de estas características. Entonces yo hoy, siguiente por favor, yo hoy traigo un poco, ¿no?, para que hablemos, esto me está molestando porque no veo bien, perdón, ¿sí? Realmente de la definición de agresividad, ¿no? Y hay varias definiciones, hay muchas definiciones. Hay unas que gustan más que otras, ¿verdad? Pero todas contemplan la necesidad del individuo por hacer daño a alguien o a algo, ¿vale? Y ahora hay un enfoque muy nuevo, ¿sí?, de escuelas francesas y de escuelas americanas que se mueven mucho en el lado del comportamiento animal y de la conducta animal, donde vemos que la agresividad no es una patología. Es decir, toda la vida la hemos trabajado como un problema de conducta. Y resulta que vemos que aparte de que es una conducta normal del individuo, ¿sí?, ahora es simplemente un signo o un síntoma. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos fiebre? La fiebre indica que hay algo.
Hay una bacteria, hay un virus, etcétera, etcétera. Y ese organismo lleva a cabo una respuesta que en este caso sería la fiebre. Pues la agresividad actualmente es considerada un signo más, ¿sí? Es decir, el animal por alguna causa lleva a cabo una conducta agresiva. ¿Y cuál puede ser esa causa? Hay un sinnúmero de causas que pueden llevar a un animal a que lleve a cabo un proceso agresivo. La ansiedad, la reactividad, la compulsividad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? ¿Sí? Que realmente esa agresividad no es una patología donde el individuo está dispuesto a atacar y a matar a otro, sino simplemente es una forma de respuesta del organismo con algo que el ambiente, ¿sí?, le lleva a que él reaccione. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de evaluar la agresividad, ¿sí?, hay dos enfoques. ¿Y por qué esto es importante? Porque uno, decimos que, por ejemplo, que prevé, o lo importante es saber que sea el perro que sea, la raza que sea, ¿sí?, qué características o cuán peligroso es para pretender que él muerda. Es decir, cuántas veces puede morder un perro. En este momento sabemos que todas las razas están preparadas para llevar a cabo una conducta agresiva durante su vida, sea la raza que sea, ¿vale? Y además, ¿sí?, en caso de que el animal ya haya agredido, se debe determinar, ¿sí?, si existe un riesgo para volver a agredir. Y entonces es, la cuestión que nosotros lanzamos, hay más riesgo también de que durante la vida de un individuo, por ejemplo, se dé la fiebre, ¿verdad? Pues durante toda la vida del individuo canino puede haber riesgo de esa causa para llevar a cabo esa agresividad. ¿Por qué? Porque es una conducta adaptativa. Y eso es lo que muchas veces no tenemos en cuenta. Ahora, lo que hay que pensar es ¿por qué un individuo lleva a cabo la conducta agresiva? Siguiente. Y aquí entran a jugar un sinnúmero de cosas, ¿vale? Primero, puede haber una patología, ¿sí? Y una patología es una enfermedad, que puede ser una enfermedad a nivel orgánico, un problema, por ejemplo, de tumores craneales, que puedan estar comprimiendo algo cerebral y el animal lleva a cabo esa conducta. Puede haber un problema electrolítico, es decir, de sustancias de hidratación en el animal, que puede hacer que el cerebro tenga menor perfusión y entonces llevar a cabo ese proceso. Puede haber un trastorno hormonal, y aquí hay algo muy importante, y es que la mayoría de los animales, cuando llega la pubertad, ¿sí?, empiezan las hormonas a hacer efecto, ¿sí? Y esas hormonas les da igual si es un Rottweiler, así es un Yorkie. Esas hormonas empiezan a alborotarse con la pubertad. Y hay animales, o sabemos que en estudios que se han hecho, que hay animales que cuando alcanzan la pubertad, la curva de irritabilidad es mayor. Y entonces mi pregunta es, entonces ¿yo qué tengo que hacer? ¿Castrar al animal? Se supone, que ese es otro debate en el que tendríamos que entrar en algún momento, porque lo de la castración es otra cosa que hay que hablarlo. Entonces, luego, además de eso, se suma a lo que yo vengo hoy, ¿sí? Y es la necesidad que tenemos todos los propietarios de animales de entender, ¿sí?, que lo que más juega realmente a tener en cuenta en la conducta de un individuo es el aprendizaje, ¿sí? Da igual de la raza que sea el animal, da igual de sus características físicas, lo que sí no da igual es que el animal tenga problemas de socialización, nunca haya estado con otros animales, nunca haya compartido con situaciones que hagan que él se adapte al medio en el que está. Y entonces muchas veces se une situaciones donde el animal, por ejemplo, ha sido maltratado o tiene problemas de socialización o tiene problemas orgánicos, más esas, entre comillas, la raza peligrosa de la que estamos hablando. Y entonces, claro, tenemos una bomba en potencia. Pero a eso es a lo que se le está poniendo atención. No se le pone atención al Yorkie, al Westie, ¿vale?, que tiene sumadas las mismas causas o características que pueden hacer del Yorkie y del Westie igualmente un perro peligroso. Y lo importante de esto entonces es saber que el animal durante su vida necesita adquirir sistemas de comunicación, necesita relacionarse, ¿vale? Y nosotros como propietarios, y ahí culpo a los veterinarios, a mi gremio, y es que el primer contacto, ¿sí?, que tiene el cachorro
dentro de su vida, el primero es con el veterinario. Y en nuestras manos tendría que estar el asesoramiento a todos los dueños de mascotas, da igual la raza que sea. Problema, que eso no ocurre, ¿vale? No ocurre, lastimosamente, no sabemos qué es lo que está pasando. Al no ocurrir ese asesoramiento, pues intentamos que nos diga el vecino, ¿sí? Internet, que es tan peligroso a veces, y entonces podemos caer en situaciones que lo que están haciendo es empeorando el problema o haciendo que esa agresividad o potencial agresividad aumente, ¿sí? Y se una a las características físicas del perro. Y con esto hablamos, por ejemplo, de algo que defienden mucho y es que la agresividad es genética. Falso. ¿Quién conoce el gen de la agresividad? Doctor, ¿en medicina humana existe? Te diría que sí. Vale. Él dice que sí, ¿vale? Ahora, un gen como tal, digamos que existe para ciertas enfermedades mentales, ¿vale? Se sabe que existe y se llama, pues yo qué sé, el gen 0050, el gen HG, ¿vale? Hasta ahora, por lo menos en los perros, no hemos podido encontrar el dichoso gen de la agresividad. Sabemos que la agresividad es poligénica, es decir, hay muchos genes ahí metidos, ¿vale? Ahora, no sabemos si el Rottweiler, si el Pitbull, si lo tienen o tienen esas características, ¿vale? Pero tampoco podemos afirmar que el Yorkie tampoco lo tenga. Bueno, pongo el Yorkie porque es el primero que se me viene a la cabeza, ¿vale? Pero da igual, cualquier raza pequeña o mediana. Entonces, se le suma, ¿sí? un problema, y es que muchos también del gremio de nosotros se unen a no, es que es genético. Y esa es la forma más fácil de uno lavarse las manos cuando se dice, es que yo no sé realmente de dónde viene esa conducta. Siguiente, por favor. Y entonces aquí, esto es lo importante, ¿sí? La genética, ¿qué es? Ya no solo es un gen, sino estamos hablando, ¿sí? Que podemos encontrar una predisposición a la heredabilidad de una conducta agresiva. Y eso es diferente, ¿vale? Es decir, no necesariamente se hereda un gen de la agresividad y quiere decir que ese perro va a salir agresivo, sino que lo que sí se puede heredar es la predisposición a la heredabilidad de las características conductuales agresivas, a ver si nos suena muy, ¿sí? De los padres del perro, ¿sí? Abuelos, tíos, etc. Y resulta que cuando se han hecho estudios y se han comparado esa heredabilidad que se tiene en las razas potencialmente peligrosas y en otras razas reactivas, se encuentra que esa heredabilidad es exactamente la misma. Es decir, que hay un 50% para heredar, ¿sí? Una conducta agresiva en un Rottweiler y el 30% de no heredarla, y en otra raza reactiva está el mismo porcentaje. Con esto que estamos hablando, que cualquier individuo, cualquier perro puede tener una conducta agresiva. ¿Por qué? Porque es un sistema de comunicación, ¿vale? de salir frente a la situación. Ahora, claro, esto hace, ¿sí? Que en muchos ensayos, por ejemplo, digan, hombre, es que ¿por qué se está diciendo que es muy fácil diagnosticar la agresividad? Cuando para que exista un estudio, ¿sí? Certero, porque si ustedes leen diferentes estudios, dicen, sí, es que los que más salieron fueron la raza Rottweiler, y resulta que, claro, hay un número de muestra de individuos que de 20 individuos que yo cogí, 19 pertenecían a la raza Rottweiler, entonces ahí hay una N, un número de muestra errado, ¿vale? Entonces, ¿qué dicen otros estudios? Ojo, ¿qué es lo que toca hacer? Primero, debemos tener una N adecuada, es decir, grande en tamaño y representativa de todas las razas. Yo no puedo coger, ¿sí? Y solo ver el porcentaje de esos animales, porque ahí hay muchos cruces. Recordemos que hay mucha endogamia últimamente en los animales, se está cruzando mucho entre ellos y eso ha potenciado ciertas conductas desadaptativas. Luego, elegir al azar dentro de cada raza, ¿sí? Porque muchas veces se pasan test para supuestamente encontrar ciertas cosas o no, que voy a tocar al final algo de eso, y son test que no dan ninguna información, son test errados, ¿vale? O la dan, pero en el momento de ver esos resultados no concuerda con lo que estamos viendo. Luego, prueba validada científicamente, y yo no sé si aquí hay alguien y me lo puede decir, yo no conozco ningún test validado en una revista, en un journal, en un paper serio,
que hable de cómo valorar todos los aspectos, ojo, de la agresividad en una raza potencialmente peligrosa. Yo no lo conozco, ¿vale? Y intentamos precisamente buscarlo, porque nosotros, día a día es lo que nosotros buscamos. Repetirse en diferentes países. Ojo, a veces creemos que eso no tiene nada que ver, y eso es fundamental, ¿sí? Digamos, las razas grandes y las razas potenciales peligrosas de América no tienen nada que ver con las europeas. Para empezar, si ustedes cogen, por ejemplo, un pastor alemán criado en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos, y ven el de aquí, anatómicamente no tienen nada que ver, ¿vale? Por las normas del Kennel Club y todo esto. Recordar que la genética, los genes se expresan ¿dónde? En el fenotipo del individuo. Entonces, ya desde ahí estamos partiendo en que comparar continentes y eso, error. Tocaría coger muestras de cada país y esto hace pues aún más costoso el problema. Y algo muy importante, repetirse cada 5 años. ¿Por qué? Porque hay individuos que puntualmente pueden mostrar una conducta agresiva, puntualmente, ¿vale? Y en su vida volver a repetirla. Lastimosamente el 90% de las eutanasias vienen por agresividad. Y ojo cuando hablamos de eutanasias, es decir, es muy fácil recomendar la eutanasia. Y yo siempre he dicho, ojo, el perro es un miembro más de la familia. Entonces, cuando hay perros que se pueden recuperar, y lo digo por experiencia, ¿sí? Cuando hemos recuperado perros por ciertas conductas puntuales agresivas, te das cuenta que estamos entrando en el problema que no sabemos la agresividad, pero no sabemos ni diagnosticarla, ni tratarla, ni asesorar al propietario. Porque el propietario se encuentra con un lío en casa donde un perro ha mordido a un niño que no tiene ni idea cómo, ni por qué, ¿sí? Y la primera recomendación es eutanasia al perro. ¿Qué hace? Seguir lo que le ha dicho el veterinario, no puede hacer más. Siguiente. Y entonces, lo que hablamos de la heredabilidad, ¿sí? Listo, heredamos cierta predisposición de genes, me da igual el porcentaje, de nuestros padres, de tal, pero ¿dónde está lo importante? En algo que se llama epigenética. No sé si suene un poco a chino, ¿vale? Pero la epigenética, ¿qué es? Es la relación que hay entre genes y ambiente. Y hoy sabemos, antes decíamos, los genes son invariables, los genes no los podemos tocar. Mentira. Hoy sabemos que incluso podemos traer enfermedades mentales que sufriríamos, y en el momento en que nos desarrollamos en ambientes adaptativos, esos genes pueden pasar a dormirse. Genes knockout se llaman, dormidos, ¿vale? Y que si se reúnen todas las condiciones, esos genes se expresan. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un perro socializado que ha pasado por clases de cachorros, que en la gestación la madre ha sido estimulada, que el perro desde el momento que nace, ¿verdad? Ha estado en contacto con otros individuos, de todas las razas, de todas las especies? Es un perro adaptable. Y da igual que traiga la genética que traiga. ¿Por qué? Porque esos genes nunca se van a disparar y no se va a sufrir el problema, ¿no? En teoría de la agresividad. Siguiente. Y aquí, ¿sí? Traigo un estudio, no es muy nuevo, pero simplemente lo traigo para una comparación. Y es que si ven dentro de los problemas de comportamiento, claro, el que más salta a la vista es el problema de la agresividad. Está clarísimo en otras universidades, en la Universidad de Toronto, en Kansas, en Cornell, ¿sí? Y nosotros encontramos ciertas características también en nuestra, por lo menos en la universidad donde nosotros estamos trabajando, ¿sí? Y nos llama la atención, ¿por qué? Porque resulta que la mayor queja es la agresividad, pero no tenemos en cuenta, ¿sí?, que detrás de ese proceso agresivo generalmente viene un proceso ansioso. Y entonces nosotros nos ponemos a tratar cosas hacia la agresividad que no funcionan, cuando debemos tratar otra cosa. Siguiente. Otros estudios concuerdan lo que les decía, ¿verdad? Y aquí, ¿qué pasa? ¿Sí? Y es que resulta que los propietarios tienen mucho que ver. ¿Por qué? El grado de tolerancia de un propietario que es dueño de un perro pequeño es muy diferente al grado de tolerancia de un dueño de un perro grande. ¿Por qué? Porque claro, no es lo mismo, ¿verdad?, que en la calle yo vaya paseando con mi Yorkie y que mi Yorkie tenga un problema de reactividad y se lance y tú tranquilamente lo detengas y ya está, ¿vale? Generalmente al que le suele pasar el ataque, ¿sí?, se pone peor de acuerdo al perro que esté viendo,
¿sí? Si ve un Rottweiler o algo, entonces nos vamos con la ley y tal y cual, porque claro, me pudo haber mordido, porque fíjate, tal. Si vas con el Yorkie, uy, qué bravo el Yorkie, y se aleja, ¿verdad? Entonces el grado de tolerancia. Luego, la población afectada generalmente son los niños y los adultos mayores. ¿Y por qué será eso? ¿Sí? Porque es muy diferente el grado de prerrogativas o de cosas que se le permite al animal. Cuando nosotros estamos hablando de que un animal lleva a cabo, además de tener agresividad por otras causas, también vemos que la agresividad se manifiesta debido a un problema de socialización dentro del grupo, ¿sí? De vínculo dentro del grupo. Cuando un animal no tiene claro el puesto que ocupa dentro de la familia, ¿sí? Ya no hablo de dominante porque ya no hablamos de dominancia, hablamos de liderazgo. Cuando no tiene claro el puesto que ocupa es cuando empiezan los problemas. Y generalmente los niños y los adultos mayores dan mucha prerrogativa al perro. Entonces le dejan subir al sofá hoy, le dejan dormir en la cama y mañana le dicen no subes al sofá, cuando ayer se lo dejaron subir. Entonces empieza el perro a tener ¿qué? Ambivalencia. ¿Qué es la ambivalencia? Hoy me lo permites, mañana no me lo permites. Y el perro es un animal de rutinas. Si hoy me lo ha permitido y mañana no me lo ha permitido, ¿por qué? ¿Vale? Si somos parte del grupo social. Entonces ahí entra, ¿sí? La necesidad de la educación al cliente, al propietario. ¿Cómo y de qué forma debemos verle al animal que hace parte del grupo, pero que existen unas normas y una disciplina que hay que contar? No es lo mismo tener un perro grande, ¿sí? Abandonado y uno de criadero. Tienen nada que ver, ¿sí? Para empezar, los perros abandonados tienen síndrome de estrés postraumático, generalmente. Eso hace que el animal esté dispuesto a tener más procesos de ansiedad o de estrés. Si a eso se le suma, ¿sí? Problemas de irritabilidad, tenemos un animal perfecto para llevar a cabo un mordisco. Y da igual la raza que sea. Por ejemplo, ahorita los que más se abandonan son los galgos. Y las agresividades en los galgos son muy pocas. Todavía no existe un estudio como tal que lo cite. Siguiente. Y entonces, aquí es cuando hablamos, bueno, es que hay un montón de factores exógenos y de factores endógenos que hacen que el animal responda con agresividad, ¿sí? A veces no tenemos en cuenta, por ejemplo, los neurotransmisores cerebrales. Y los neurotransmisores cerebrales, ¿qué hacen? Regulan los humores, es decir, hacen el cerebro de un individuo. Y a veces lo que hacemos es o atiborrarlos a medicamentos y entonces dejarlos sedados, ¿vale? Para que no lleven a cabo la conducta agresiva, o nos vamos a tratar cosas al azar, sin tener en cuenta el daño que hay arriba. Entonces hay que tener en cuenta que son exógenos, endógenos, y esto hace que el animal actúe de una forma. Siguiente. Y esto a veces no lo sabemos, ¿no? Y aquí sí me voy a centrar un poquito, que es en la distancia crítica. Recordar, ¿sí? Que los animales tienen distancias de relación social. Entonces hay unos que toleran más pues las distancias, hay unos que si te acercas mucho te dejan, otros no. Y sabemos que estas distancias no están establecidas en los perros de razas peligrosas, es decir, ni en otro animal, sino va por individuos. Yo puedo tener, ¿sí? un boxer donde la distancia crítica, ¿vale? Acá está el individuo, sea mínima, que el perro me tolere, él está aquí y yo estoy aquí y me tolera, ¿sí? Y puedo tener un poodle, ¿sí? Que a 2-3 metros me ve y empieza el gruñido. Entonces, si yo no he determinado distancias críticas, si no hay estudios que determinen genes de agresividad, si no hemos medido problemas a nivel de cerebro y a nivel orgánico, ¿de qué agresividad se está hablando? ¿Vale? Siguiente. Y entonces hablamos de una independencia racial, ¿no? Hablamos de esas prerrogativas que se le da al perro y sobre todo hablamos de ciertos estímulos ambientales que cuando el animal tiene algún problema emocional, lleva a cabo una conducta. Por ejemplo, mi perro hoy no ha dormido bien, ¿vale? Por alguna razón. Se suma que mañana empieza la señora de al lado a darle con el taladro a la pared, ¿vale? Sube aún más la irritabilidad y por la tarde llega mi sobrina a cogerle las orejas al perro. Y oh sorpresa, paso yo y soy la damnificada, ¿vale? Entonces, además hay que hacer un análisis de qué ha pasado antes del mordisco. Y eso no se hace. En las razas peligrosas. No se hace. Siguiente.
Y entonces, lo que les decía, primero evaluar al animal por problemas orgánicos. Siguiente. Vamos más rápido. ¿Sí? Incluso sabemos que animales con alteraciones cerebrales, ojo, y alteraciones en neurotransmisores, tampoco siempre agreden, porque hay dos vías de la serotonina, ¿sí? Que es un neurotransmisor que es el de la recompensa del cerebro, que si se da por una vía puede dar predisposición a la agresividad, pero si se metaboliza de otra forma, no ocurre. Estudios que tampoco se han hecho, no lo sabemos. Siguiente. ¿Sí? Y entonces, aquí va la relación de la agresividad. Bueno, yo pongo ansiedad porque realmente en los estudios que nosotros hemos hecho ha sido la patología que más da o la que más precede a la agresividad, pero pueden ser otras, ¿sí? Las razas muy activas son más propensas a manifestar agresividad. ¿Y dónde vemos la mayor reactividad? ¿Quién no se ha quejado del pincher? ¿Verdad? Del chihuahua. Animales muy pequeños, que son bastante reactivos, ¿vale? Y hay estudios que están demostrando que esos animales son más propensos a morder. Siguiente. ¿Sí? Y con esto ya vamos terminando. Y es, si ustedes se fijan, esta es una escala cerca de las razas más cercanas al lobo y más alejadas al lobo. Y entonces sabemos que ciertas características de un animal silvestre tienden más hacia la agresividad. Y a mí lo que me llama la atención es que aquí, ¿vale? Se supone que aquí está el lobo, ¿vale? Entonces vamos así. Fijaros dónde están, en teoría, las que no como tal las razas peligrosas, pero sí razas que sabemos que tienen, ¿sí? Que son catalogadas más o menos como animales muy peligrosos. Miren el Rottweiler dónde está. Alejado en la escala como tal evolutiva del lobo, ¿vale? Es decir, esto suscita. Yo aquí andaría más, pero por tiempo no puedo. Seguimos. Ya luego en la mesa redonda lo hablamos. Y entonces, ¿qué es lo que determina que un animal agreda? Primero, la motivación. Hay animales que están motivados a morder. ¿Para qué? Para quitarse el ruido del taladro, para quitarse al niño que está molestando. Está motivado porque no le gusta, ¿vale? La anatomía del animal también, ¿sí? Estábamos hablando del bulldog y en la consulta estamos viendo, por lo menos semanalmente, nos llegan 3, 4 bulldog francés, que si se le ve por agresividad, si se le ve la mandíbula al bulldog francés, es igual que la del Rottweiler, ¿vale? O sea, el daño puede hacerlo, ¿listo? La fisiología, la evolución y todo el sistema de aprendizaje. Entonces, ahí va el problema, ¿no? Se están destetando animales muy rápido, los animales no están pasando por clases de socialización, los animales no están teniendo la educación básica y el entrenamiento básico que necesitan tener, ¿sí? Nos estamos saltando el vínculo humano-animal tan importante, estamos permitiendo cosas que no se deben permitir y ya estamos haciendo del animal pues, un perro con problemas. ¿Por qué? Porque todos los perros se parecen a sus dueños, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si nosotros no somos la guía del perro, ¿sí? El perro nunca se va a parecer a nosotros. Entonces yo tengo que ser el ejemplo del perro. Hace poco lo vi a alguien que lo dijo, si queremos que el perro sea como yo, primero yo tengo que ser buen ciudadano y luego mi perro será buen ciudadano canino. Entonces fijaros la importancia. Y con esto termino, ¿vale? No puedo charlar mucho porque mi amo quiere que sea agresivo con todos.